Bendiciones, deseamos hacerte parte de nuestra gran familia, la familia Elohim. Estamos ubicados sobre carretera Anejapa, kilómetro 18, punto de referencia Parada El Nance. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 6 a 8 y el día domingo nuestro poderoso culto de exaltación al Rey, 3 de la tarde a 5 de la tarde. Te esperamos. Recuerda que la iglesia somos una familia en Cristo. Bendiciones. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga a todos. Seamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenido a mi hermano que nos visita por primera vez. Y así cada uno de ustedes, ¿verdad?, que están en este lugar, puestos y dispuestos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Y en esta ocasión, pues nos disponemos a escuchar su palabra y aprender de ella y a poner en práctica, esperamos, ¿verdad?, aunque sea un poquito de lo que aquí vamos a aprender en esta noche. De igual manera, ¿verdad?, le damos la bienvenida a nuestros amigos que nos sintonizan casi siempre, ¿verdad?, por el medio, pues, por medio ahí, ¿verdad?, del medio de comunicación, por cada uno, ¿verdad?, de ellos que nos sintonizan. Muchas gracias. Esperamos que la palabra que en este lugar se predica sea de bendición también para cada una de sus vidas. Abran juntamente conmigo la Biblia en Jeremías, capítulo 16, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16 de Jeremías. Cuando ya lo tenga, pues nos responde con un fuerte amén. Ahí sentadito, ¿verdad?, donde está, pues algunos venimos pues cansados de trabajar. Yo sigo incapacitado, ¿verdad? Así que gloria a Dios por ello, pero igual a veces, ¿verdad?, nos podemos ver bien, pero solamente Dios y nosotros sabemos cómo nos sentimos, pero doy testimonio que hasta el momento el Señor me ha fortalecido de gran manera. Gloria al Señor. Le vamos a dar lectura tal como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Solo vamos a leer ese versículo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Leámoslo nuevamente. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Gloria determinada, sino que senda pues es un camino estrecho. Y cuando hablamos de senda, ¿verdad?, nosotros pensamos que en algunas ocasiones, más que todo cuando hablamos de antiguo, creemos, ¿verdad?, que hablar de una senda antigua es como de volver a ciertos dogmas religiosos. En esta ocasión, ¿verdad?, Dios nos ha dejado a nosotros un libre albedrío en el que nosotros podemos decidir qué camino elegir, qué camino decidir. Déjeme decirle, ¿verdad?, que hace el 14 de julio del 2018, el Señor me puso un stop a la vida que yo, ¿verdad?, personalmente llevaba. Y Él dijo: hasta aquí vas a llegar con ese camino, con esa vida que estás teniendo. Fueron más de 8 años que yo vivía al libre albedrío e hice y deshice en el mundo conforme yo quise, ¿verdad?, de acuerdo a los placeres y de acuerdo, ¿verdad?, a los vicios que el mundo ofrece. Sin embargo, podemos pensar que Dios, al dejarnos en un libre albedrío, nos deja ahí con la decisión en nuestras manos en su totalidad. Sin embargo, no es así. Dios, en su infinito amor y misericordia, siempre está pendiente de nosotros y nos ayuda a encaminarnos. Si yo no quiero, Él pone alguna situación personal en nuestra vida y nos dice: ese camino no te va a llevar a ningún lado. Y muchas veces nosotros elegimos el camino incorrecto.
Dejamos aquel camino por el que en algún momento iniciamos. Y me pongo como ejemplo y como testimonio: a la edad de 14 años yo acepté a Cristo y llegué hasta los 23, casi 24 años en el Evangelio. A esa edad, por circunstancias de la vida y situaciones personales, dejé el Evangelio y me dediqué a los placeres del mundo. Como digo, fueron casi 10 años en los que un par de veces intenté regresar a la iglesia y no pude. No pude porque ya conocía el mundo y los placeres que el mundo ofrecía. Sentía que me absorbían demasiado y que yo no podía luchar en el camino de Dios. Sin embargo, pagué por diferentes razones, ¿verdad? Con mi cuerpo, fracturas, cirugías. No ha habido año en el que yo no he estado en el hospital. Ese ha sido, ¿verdad?, el pago que he tenido personalmente hablando que sufrir, ¿verdad? Porque no ha habido año, y mi esposa es testigo, que no ha habido año en el que he tenido que ir al hospital. Pero porque nosotros somos rebeldes y no dejamos, ¿verdad?, que Dios ministre nuestra vida, y contristamos algo bien preciado que Él nos dio cuando aceptamos a Cristo, que es el sello del Espíritu Santo. De alguna manera nosotros, conforme va pasando el tiempo y conforme va pasando las situaciones de vida, nos olvidamos del primer amor. Cuando iniciamos en el Evangelio, todo aquello, ¿verdad? Como cuando nosotros nos casamos, que tenemos a veces un día, 2 días de casado, no hombre, no hayamos qué hacer, ¿verdad? Pero aquí en Elohim las parejas por más de 30, 40 años siguen sintiendo ese primer amor, ¿verdad? Aquí no es que ya se olvidó, no, se sigue practicando ese primer amor de pareja. Pero ese es como un ejemplo, ¿verdad? A veces cuando nosotros aceptamos a Cristo, queremos estar en la iglesia todos los días, oramos todos los días, aunque sea 5 minutos, aunque sea por un par de minutos leemos la Biblia, aunque sea por un par de minutos ayudamos al prójimo. Pero conforme va pasando el tiempo, nos vamos olvidando de ese primer amor y empezamos a dejar de orar. Empezamos a olvidarnos, ¿verdad?, de ese llamamiento que Dios nos hizo. Y déjeme decirle que es un reto y es un desafío tan grande volver a las sendas antiguas. Cuando hablamos de la senda antigua, nosotros vemos que Jeremías le está diciendo, ¿verdad?, a Israel: volveos de ese camino en el que estáis. Pero Israel, todo el tiempo, en la mayoría, ¿verdad?, de episodios que vemos en el Antiguo Testamento, Israel siempre desobedeció la palabra de Dios. Y nosotros como su pueblo actualmente no nos quedamos atrás. Tratamos la manera de salir adelante, sin embargo, llegan momentos en los que desobedecemos y volvemos atrás. En los que en algún momento nos olvidamos del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y nos olvidamos de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Ayer nos hablaban de eso, ¿verdad? Un amor escrito con sangre. Nos olvidamos de ese sacrificio, de ese gran amor. Y tendemos nosotros a elegir otras cosas, otras situaciones de vida. En base a esta elección, ¿verdad?, podemos decir nosotros que tenemos que tener, ¿verdad?, la capacidad de saber en qué vamos a basar nuestra elección. ¿Cuál es la elección correcta que nosotros vamos a tener que tomar? ¿Cuál es el beneficio de una buena elección en nuestra vida? ¿Y cuál es el peligro de una mala elección? ¿Por qué digo esto? Porque Dios nos está ofreciendo, como a Israel, una decisión. Aquí, ¿verdad?, podemos ver que Jehová le dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Aquí Dios, ¿verdad?, le está diciendo a Israel: deténganse, no van bien por ahí, han elegido el camino equivocado. Y Dios todavía le está diciendo a Israel: paren, no sigan, porque van al camino de muerte. Lo mismo nos está diciendo a nosotros en esta noche: paren, tranquilo, ¿verdad? Tranquila. Haz un stop en tu vida y mira qué es lo que estás haciendo. ¿Qué decisión estás tomando? ¿Esa decisión te va a llevar a la muerte o te va a llevar a la vida? Porque en el Evangelio solo hay 2 caminos: el camino a la vida eterna y también el camino a la muerte eterna.
Solamente hay dos. ¿Cuál de los dos caminos vamos a elegir nosotros? No me responda. Respóndase a sí mismo. La Biblia dice, y hace poco hemos estado estudiando, que por nuestros frutos nos va a conocer Jesús. Por vuestros frutos conoceréis. Y esos frutos que usted y yo tenemos que dar son de acuerdo a los frutos del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver entonces que nuevamente Dios día a día, como a Israel, nos propone que caminemos por la senda antigua, que es el camino a la vida eterna. Al igual que a nosotros, nos da permiso de elegir. Israel tuvo esa opción de decidir qué camino elegir, pero Israel todo el tiempo desobedeció. Solo en aquel momento en que Dios les hizo el milagro de sacarlos de Egipto, en aquel momento en que los salvó del enemigo, Israel, ¿verdad? En ese momento oraba, pedía perdón y se arrepentía. Conforme iba pasando el tiempo, volvían y caían en pecado. Lo mismo nos sucede a nosotros. Conforme va pasando el tiempo, nos olvidamos de aquel sacrificio, nos olvidamos del agradecimiento que debe haber en cada uno de nosotros. Y nos olvidamos que contristamos al Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros queremos ser sanos, pero no oramos. Muchas veces queremos tener un trabajo, pero no nos congregamos. ¿Y por qué a veces no tenemos un trabajo? Porque Dios conoce nuestra vida y nuestro corazón, y a lo mejor ese trabajo nos va a apartar del camino de Dios. Y a lo mejor ese trabajo no es el indicado, no es el que Dios quiere para nosotros. Cuando algo sucede en nuestra vida y eso nos va a apartar de la presencia de Dios, Dios pone un stop. Sin embargo, usted y yo decidimos si lo aceptamos o no lo aceptamos. Y las consecuencias de esa decisión, cada uno de nosotros la va a enfrentar. Tenemos un privilegio grande, y es que tenemos, a diferencia de Israel, el Espíritu Santo subía y bajaba. Pero en la actualidad el Espíritu Santo está con nosotros. Y os dejaré un consolador, dijo Jesús. Y cuando dice que nos va a dejar un consolador, no es que iba a irse y venirse, iba a permanecer entre nosotros. Pero ¿qué sucede? Con nuestros hechos negamos al Espíritu Santo. Con nuestras acciones negamos al Espíritu Santo. Esa pasión que al inicio nos mataba a nosotros por estar en la iglesia, limpiar una silla, ayudar a hacer limpieza, ahora, pero ni siquiera quitar la silla donde hemos estado sentados queremos. Se nos olvidó ese sacrificio, y esa pasión por el servicio a Dios se nos quitó de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios se está alejando de nosotros. Ahí es donde usted y yo tenemos que poner un stop, paraos, detengámonos, analicemos qué estamos haciendo y qué está absorbiendo nuestro tiempo, nuestra vida, para que usted y yo no perdamos esa pasión por el servicio a Dios. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. El problema es que a veces lo constritamos con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser. La iglesia primitiva, cuando habla, ¿verdad?, de la senda antigua, habla también de la iglesia primitiva. ¿Cuál era la actitud de la iglesia primitiva? La semana pasada, si más no recuerdo, Lili nos habló de una actitud, de una buena actitud en nosotros. Si esa actitud, si nosotros vamos a actuar de una buena manera, Dios nos va a bendecir. Pero igual que el pueblo de Israel, nosotros rechazamos la bendición de Dios. Igual que el pueblo de Israel, usted y yo muchas veces tomamos la decisión incorrecta. Y a veces Dios nos está deteniendo por algo. Casi siempre, como seres humanos y por el pecado que mora en nosotros, tendemos a elegir el mal. Dios quiere que volvamos a las sendas antiguas, pero rápidamente olvidamos nuestro primer amor, el sello del Espíritu Santo. Hemos perdido la pasión por llenar nuestra vida del Espíritu Santo. Hemos perdido ese anhelo por el Espíritu Santo. A veces oramos solo cuando venimos a la iglesia. A veces ni para acostarnos oramos, ni para levantarnos.
Tanta es la aflicción del trabajo, de las situaciones de vida, nos dormimos, no escuchamos la alarma y se nos olvidó orar y así agarramos camino. Y Dios en su misericordia, aún sin orar a levantarnos, nos cuida por todo el camino, todo el día, y a saber de cuántas cosas a usted y yo nos ha apartado. ¿Cuántos accidentes han pasado al lado nuestro? ¿Cuántos quizás muertos han habido durante el día y ni uno de nosotros ha perecido durante este día? Sin embargo, nosotros nos olvidamos de que Cristo, ¿verdad?, está con nosotros y que el Espíritu de Dios es, como decían hace un momento, es una persona. Es una persona, ¿verdad?, a la que usted y yo debemos tratar con cuidado, con ternura. Debemos tratar, ¿verdad?, de la mejor manera posible. Así como un padre y una madre trata, ¿verdad?, a su hijo recién nacido. Se ha fijado que al hijo recién nacido, que no tiene postura, ¿verdad?, no tiene, ¿cómo le puedo decir?, dureza en el cuerpo, en el cuello. Anda viendo de qué manera le pone la mano en el cuello porque se va de lado. De qué manera está viendo que esté de ladito para que no se vaya a asfixiar con su propia saliva. De por qué llora en algún momento y nos da aflicción cuando nuestro hijo tiernito llora y no sabemos por qué. Así es el Espíritu Santo y así es el cuidado que usted y yo debemos tener por él. Pero se nos olvida y pensamos nosotros que el Espíritu Santo es algo, ¿verdad?, que simplemente viene así como va. No es cierto. Debemos tratar nosotros, ¿verdad?, de regresar a ese momento. Nosotros en algunas ocasiones perdemos esa pasión. ¿Qué significa pasión? El deseo, el anhelo por hacer algo de la mejor manera posible. Ese deseo también lo hemos perdido. Veamos la iglesia primitiva de qué manera actuaba. Y aquí es el reto para usted y para mí. Veamos Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Ahí está, ¿verdad? Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Voy a hacer algo. Moisés, vení. Lo voy a poner de ejemplo. Dame el nombre de las 4 hermanas que están allá atrás. Verónica. Solo ella. Soy la hermana Verónica. Vamos a ver. Señor fotógrafo, venga. Venga para acá, vamos a ver. Es nuevo, pasando por aquí. Dígame usted el nombre de las 4 hermanas que están allá atrás. Bueno, 5 con la siervita. No, siervo, no me lo puedo todo, no. Solo la hermana Vero, hermana Ruth. La hermana Vero y la hermana. Dame, ¿cómo que se llama? Vamos a ver. Algo tan sencillo. Hermano Luis Fuente, venga. Venga, siervo, no tenga miedo. Solo estoy haciendo una pequeña prueba y le voy a decir por qué. Vaya, siervo, usted sí se sabe los nombres de las hermanas que están ahí en la última línea de sillas. Dígamelos. ¿Sí? Verónica. Hermana Carlota. Ajá. ¿Y la niña? No lo recuerda. Muy bien. ¿Usted cree, le voy a hacer esta pregunta, que en la iglesia primitiva se conocían todos? ¿Verdad que sí? Sin duda alguna. Porque dice que comían en las casas y compartían el pan. ¿Cuántas veces ha invitado usted a uno de los que están aquí a cenar a su casa? ¿Cuántas veces ha compartido con uno de los que está acá? ¿Sí? Si ni los nombres nos podemos. Pero queremos ser llenos del Espíritu Santo.
Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Quiere o no ser lleno del Espíritu Santo? Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo debemos actuar como cristianos? Si tenemos que volver a la senda antigua, actuar como la iglesia primitiva. ¿O no? Oh, qué dura es tu palabra, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿cuántos nombres de los que están aquí se puede? ¿Cuántos? Imagínense, solo los nombres. Ahora, si yo le preguntara otros detalles, por ejemplo, ¿dónde viven? ¿Cuántas veces usted se ha dado cuenta que el hermano ha estado enfermo y usted ha tenido, aunque sea 1 hora de su tiempo, y ha ido a visitarlo? Pero queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos ser llenos del Espíritu Santo y que Dios haga milagros en nuestras vidas. Y si no amamos al prójimo, que lo vemos, ¿cómo amaremos a Dios que no lo vemos? Esa es la gran interrogante, ¿verdad? Pero ¿cuál es la situación? Y que muchas veces nosotros actuamos igual que la iglesia disque universal, sin dañar susceptibilidades. Pero mire, yo hace poco, ustedes todos conocen, saben que hace 10 días murió mi padre y que hace 9 días yo lo estaba velando. Ese grupo de personas me dio un ejemplo tan grande y una enseñanza tan inmensa, y que yo dije, Señor, en ese momento dije, perdóname, porque como yo me considero hijo de Dios, no sé usted, pero como hijo de Dios te he fallado. Te he fallado porque no estoy amando a mi hermano como debo de amarle. No estoy haciéndole el bien a mi hermano, al prójimo, como debería de hacerlo. Mira, hermano, y no quiero yo dañar a nadie, pero estamos a kilómetros de una actitud a favor de nuestro prójimo comparado a esa iglesia. Ellos trabajan por comunidades y las comunidades no pasan de 30 a 40 personas, más niños y todos los vecinos y todo eso, pero todos se conocen y todos se ayudan. Y hay alguien que falleció, ahí van todos. ¿Cómo? No sé. Una noche antes, sábado, velamos a mi papá. Viernes había habido una vela de otra señora. En la tarde, a las 2 del día sábado, había sido el entierro. A las 8 de la noche, en la vela de mi papá estaba llena de gente. Se habían desvelado. Acababan de ir a un entierro. Estaban en otra vela. Y el siguiente día, ninguno de ustedes pudo acompañarme. Yo entiendo, ¿verdad? Había mucho que hacer en la iglesia. Pero mire, me sorprendieron. Y se llenó un bus, 2 microbuses y varios carros que iban. ¿Y cuál es nuestra actitud? Y decimos nosotros que somos los verdaderos hijos de Dios. Aunque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. A ellos les falta la fe. Pero en cuanto a obras, nosotros estamos a kilómetros de ellos. Aunque en la fe, ahí nosotros, ¿verdad?, creemos que estamos bien. Hay que volver a la senda antigua. Hay que volver a aquella iglesia primitiva, a tratar de serlo. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pero hay que esforzarnos por hacerlo. Pero sin embargo, nosotros rápidamente se nos olvida que debemos orar. En 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Orad en todo momento. No debemos olvidar que debemos escudriñar la Escritura, no solo leerla, porque usted lee como lee el periódico, lee un aviso en el periódico y hoy lo leyó, mañana ya, al ratito ya se le olvidó. Escudriñar significa otra cosa, pero para eso tendría que hacer otra prédica. Pero en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero se nos olvidó, no me quedó tiempo, estuve ocupado todo el día. Mire, fui aquí, fui allá, fui a esto, ni tiempo me quedó de llegar a la iglesia porque vine tarde.
Y mucho menos de leer la Biblia. En la noche me acordé que no fui a la iglesia, me puse a leer la Biblia y lloré. Gloria a Dios por ello, porque al menos eso lo hizo. También se nos olvida que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Se nos olvida congregarnos. Si todos estuviéramos agradecidos con Dios, así como estuvo ayer de lleno, así debería de estar ahorita. Ayer habían más de 100 personas en este lugar, me atrevería a decir que unas 110 quizás, ¿verdad? Estaba lleno, pero solo somos agradecidos el día domingo y el resto de la semana se nos olvidó, ¿verdad? Si día a día nosotros tenemos la misericordia y el amor de Dios en cada amanecer, pero muchos solo el día domingo nos acordamos de la iglesia. Además, entre otras cosas, nos volvemos religiosos. ¿Qué quiere decir eso? Que solo venimos a calentar una silla, que solamente venimos a ver quién vino, quién no vino a la iglesia, que solamente venimos a ver qué rito religioso hoy el pastor va a hacer, porque así le llamamos a algunas ceremonias que el pastor hace aquí, ¿verdad? Algunos, yo me he fijado, hace como un año vino una pareja a hacer una presentación de una niña, solo a eso vino y ya no volvió. Imagínense. Y claro, nos mueven unos intereses personales. Los jóvenes dicen, ¿y yo para qué me voy a aprender el nombre de la viejita? No, los jóvenes solo los jóvenes, ¿verdad? Los ancianos hay que llevar con los ancianos, si todos somos el pueblo de Dios. Y si Cristo, fíjate hoy creo que no sé si la hermana Xiomara puso ahí un video sobre el rapto, creo yo que se trataba de eso el video, y veía cómo se iban y se quedaban sorprendidos mucha gente. Así no va a pasar a muchos de nosotros. Si Cristo viniera ahorita, le pregunto, ¿usted se iría con él? Algunos lo dudaron. Algunos se preguntaron, Señor, ¿estará bien? ¿Me iré yo? Tenemos que tener seguridad, certeza de que somos salvos. El problema es que a ver qué hemos pasado haciendo todo el día. Y eso, ¿verdad? Créase o no, llega a nuestro corazón, a nuestra mente, y nuestra conciencia nos dice, no estás listo. Hablando de eso, el día sábado, como decía mi hermano Samuel, también para mí fue una noche especial. Dios habló a mi vida, porque pasamos desiertos y eso es entendible. Cada uno de nosotros pasamos desiertos, créame. Yo tengo un mes de operado. A los 25 días de operado muere mi papá. Créame que tras una, otra y otra cosa, pero dentro de todo eso yo sé que Dios está conmigo. Y créame que comparado a lo llorón y naco que soy, porque yo así me considero, Dios ha fortalecido mi vida. Porque yo no estuviera aquí. ¿Sabe que el día sábado eso fue como el enemigo, ¿verdad? El que siempre llega y quiere minar nuestra mente. Y cuando el hermano que estaba ministrando la alabanza decía, no importa el desierto por el que pases, Dios está contigo. Dios camina contigo. Él es tu ayudador. Pero había una voz que me decía, y si Él te ama tanto, ¿por qué dejó que tu papá se muriera si hay personas con más edad y están vivos? Ese pensamiento llegaba a mi mente. Y me decía esa misma voz, y llegaba y me decía, y yo en el momento entendí que no era verdad nada bueno, y empecé yo a pedirle al Señor que me ayudara y que reprendiera, ¿verdad?, esa voz y que la alejara de mí. Porque me decía muchas cosas que yo no voy a entrar en detalle ahorita, pero yo decía, esta es la voz del enemigo. La que está minando nuestra mente y nuestro corazón muchas veces llega y nos dice, ¿y para qué le vas a hablar a tal hermano? Si mira qué creído es, mira qué orgulloso es, mira qué orgullosa. Ni habla, ni cuando llega ni cuando se va. Esa es la voz del enemigo. Si alguien no se acerca a saludarlo, vaya usted y salúdelo. Vaya y dígale, ¿qué tal hermano? ¿Qué tal hermana?
a saber qué situación, qué problema estará pasando y nosotros solamente estamos viendo lo negativo, lo malo. Sin embargo, en esta hora, ¿verdad? Debemos nosotros analizar y pensar cuál es la elección correcta. Siempre en Jeremías 6:16, Jehová le dice a Israel que tome una decisión, que se pare y que analice, que vea cuál es el buen camino. Pero en ese momento Israel se queda, ¿verdad? Y dice, no, no lo haremos. Muchas veces así actuamos nosotros caprichosamente, creyendo, ¿verdad? Que el pastor algo tiene contra mí. El pastor preferencias tiene. Es que el pastor solo con fulano se lleva. Esas son cosas que el enemigo llega y pone en tu mente. Porque cada uno de nosotros, ¿verdad? Es especial para Dios y lo que debe importar es que somos especial para Dios. Y yo no dudo que cada uno de los que estamos aquí somos especiales para nuestros pastores. O miento, ¿verdad que no? Todos somos especiales. El detalle es que algunos somos huraños, ¿verdad? A veces el pastor tiene que salir corriendo a saludarnos. Y él he visto que lo hace. Y qué bueno por ello, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos tratar de tomar la mejor decisión posible. Él siempre nos da a elegir el buen camino. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está el camino correcto, no hay otro. Dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Para que Pablo haya dicho eso es porque Pablo era, ¿verdad?, un siervo de Dios. Debemos entonces nosotros conocer, aprender las sendas antiguas, el camino correcto de antaño y caminarlo, creerlo, atesorarlo y sobre todo vivirlo, que es lo más difícil. Por sus frutos conoceréis, dijo Jesús en una parábola. Los frutos del Espíritu Santo debemos vivirlos conforme al plan original de Dios. Debemos regresar a los principios bíblicos y la verdadera adoración. Dios es el centro de la adoración y solamente Él debe ser adorado. Porque Jesús ahí decía, ¿verdad?, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo le vamos a adorar en espíritu si estamos actuando más con la carne que con el espíritu? Si muchas veces la sierva, el siervo está lleno del Espíritu Santo aquí, ¿verdad?, al frente, y algunos de nosotros allá atrás sentados solo viendo, algunos hasta bostezando, otros, ¿verdad?, solo criticando. Qué raro le hace la hermana, ¿verdad? Mire cómo brinca, mire cómo habla, mire cómo hace los ojos. Y empezamos, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios no está morando en nosotros. Entonces, Él merece ser adorado con toda la reverencia y seriedad en un espíritu alegre y unánimemente, según Él ha ordenado en su palabra, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y algo que caracteriza a esta iglesia es eso, que hay un orden para todo, ¿verdad? Y muchos de nosotros estamos en este lugar por eso. Que no es una iglesia perfecta, no lo somos, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Número 3, ¿cuál es el beneficio de nuestra elección? Bueno, ahí en Jeremías 6:16, siempre Jehová les dice, elijan el camino correcto, ¿verdad? Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y cuál es el beneficio? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Ese es el mayor beneficio de elegir regresar a la senda antigua. Lo vamos a desglosar de la siguiente manera. Descanso es sinónimo de paz. Solo el creyente goza de paz con Dios porque ha sido reconciliado con Dios. Ayer el pastor nos hablaba, ¿verdad?, de ese sacrificio, de ese amor escrito con sangre, y que de alguna manera ese sacrificio, ¿verdad?, ha sido el único sacrificio que reconcilió a Dios con el hombre. No hay otro sacrificio, no hay ninguna palabrería, no hay ningún dogma religioso, no hay ninguna persona, santo, como quieran llamarle, que nos lleve a Dios más que solamente Cristo.
Y nosotros debemos estar gozosos, alegres, porque somos hijos adoptados, pero somos hijos de Dios. A los suyos vino, dice Juan 1:11, pero los suyos no le recibieron. Y ahí entramos usted y yo en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo le aceptamos, creímos y ahora hemos sido hechos hijos de Dios. Y eso, ¿verdad? No es cualquier cosa, no tiene precio. Debemos agradecerle entonces al Señor. Pero esa paz es fruto de la justificación, pues solo en obediencia a Dios esa paz interior se fortalece por medio de la obra del Espíritu Santo. Veamos Romanos 5:1 y 12. ¿Qué dice en Romanos 5:1 y 12? Son versículos bastante conocidos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué entonces nos genera la paz? Solamente Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos hombres no buscan la paz en otras cosas? Que aquí me siento bien, que estando, ¿verdad?, los jueves de amigos ahí rodeado de amigos con 2, 3 baldes, yo me siento bien y tengo paz. Pero el siguiente día amanecimos amolados. La señora enojada, ni la puerta nos quería abrir. ¿Sí? Con una sed tremenda y casi moribundos. Sin dinero. Porque mire, los amigos en ese momento solo salen ahí después, hasta el siguiente jueves. Pero Cristo está todo el tiempo con nosotros, a cada instante, a cada momento. Justificado, entonces tenemos paz para con Dios. También, ¿cuál es otro beneficio? Que estamos seguros del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separarnos del amor de Dios? Dijo Pablo en Romanos 8, 38 y 39, más adelantito. Ahí el tema, ¿verdad?, es más que vencedores. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ese es otro beneficio que tenemos de regresar a las sendas antiguas. Número 3, gozo en el Espíritu Santo, el cual se produce en conjunto conforme crezca nuestra comunión con Cristo. ¿Y cómo va a crecer esa comunión? Teniendo comunicación con nuestro Padre. ¿Cómo? Orando, leyendo su palabra, congregándonos, conviviendo los unos con los otros. Y número 4, la herencia entre los santificados. Solo los santos heredan los cielos. Busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice en Hebreos 12:14. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y número 3, ¿cuál es el peligro de una mala elección? Dios nos dio la oportunidad de escoger entre el bueno y el mal camino. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Mas ellos dijeron en Jeremías 6:16, no lo haremos. Así de sencillo. Usted puede decir ahora en este momento, ¿lo haré o no lo haré? Esa es una decisión muy personal. Sin embargo, ¿qué significa? ¿Qué significa el poder elegir nosotros correctamente? ¿O cuál es el peligro? ¿Qué riesgos tenemos nosotros de no volver a la senda antigua? De no buscar a Dios, de no tener una comunión con Cristo a través de su Espíritu Santo. Bueno, no va a haber paz en nuestro corazón, en nuestra vida. No va a haber prosperidad, va a haber una prosperidad de momento, momentánea, pero en el momento que nos dé la prosperidad, también así se nos será quitada. 3, se pierden todas las promesas para el cristiano.
todas las promesas que están en la Biblia, si usted y yo elegimos mal, perdemos todas esas promesas. Y dentro de ellas la más preciada, la salvación y la vida eterna. Se pierde la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aunque tengamos el sello del Espíritu Santo, son dos cosas bien distintas. Tener el sello del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas bien distintas. Muchos, aquí todos creo que hemos aceptado a Cristo. Y el que no lo ha hecho, hoy es el día y es el momento en que puede hacerlo. Debemos aprender del pasado y corregir nuestros caminos, viviendo bajo la autoridad de la palabra, tomando a Jesús como nuestro Salvador y a la iglesia primitiva, tomarla como ejemplo de vivir en santidad y en una comunión real con el Espíritu Santo. Yo solamente quiero leer algo que encontré por ahí, ¿verdad? En un texto, porque me pareció que está muy bonito. Dice, la senda antigua es la necesidad de la iglesia de volver a Dios. Nuevo nivel de unción, de poder y autoridad. Milagros, sanidades y prodigios. La senda antigua es la necesidad de la iglesia de una visión fresca, ya no más por nuestra cuenta, ni con habilidades humanas ni pensamientos intelectuales de hombres, sino con la absoluta y total dependencia del Espíritu Santo. La senda antigua es la necesidad de la iglesia de un liderazgo verdaderamente comprometido y 100% espiritual. Si en la iglesia no hay un liderazgo, ¿verdad?, comprometido, la iglesia va a desfallecer, porque el liderazgo es la cabeza juntamente con el pastor, el que lideramos este barco. La senda antigua debemos practicarla momento a momento. En las iglesias hay bastante gente carnal, gente sin visión, gente sin unción. No son más que estorbos en medio de los tiempos de restauración que estamos viviendo y que necesitamos que una verdadera restauración espiritual llegue a nuestras vidas. Es necesario un liderazgo espiritual ungido, con visión y con compromiso. La senda antigua es la necesidad del milagro de la habitación de Dios en medio de la iglesia a través de su Espíritu Santo. No es una visita temporal como en el Antiguo Testamento de Dios a través de su Espíritu Santo, sino la permanencia de Dios en medio de nosotros día a día y que mora en nosotros y así gobierne nuestra vida, hable y dirija a su pueblo. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está activo, presente, hablando, dirigiendo, guiando, disciplinando, revelando. Hoy en día muchos de nosotros nos rehusamos a obedecer al Espíritu Santo. Esto encontré por ahí, ¿verdad?, que como un comentario de un predicador y me gustó y quise, ¿verdad?, compartirlo con ustedes. Así que en esta hora, ¿verdad?, les insto a que cada uno de nosotros volvamos a la senda antigua y que sea Dios a través de su Espíritu Santo, ¿verdad?, el que nos guíe día a día. Si guste ahí donde está, incline su rostro y pidámosle al Señor, ¿verdad?, en esta hora, que sea, ¿verdad?, Él el que nos ayude, porque no hay otra manera. Por nuestra propia cuenta quizás no vamos a lograrlo. Ahí, ¿verdad?, haga un compromiso personal con el Señor y dígale: Señor, perdóname porque no sé de qué manera he estado actuando hasta este momento. Quizás no ha sido la mejor actitud, quizás no ha sido la mejor forma de buscar tu presencia. Quizás no he logrado llegar a tu corazón porque no ha sido la actitud correcta. Quizás el Espíritu Santo está constritado y ha sido mi culpa. En esta hora, pidámosle perdón al Espíritu Santo y que sea Él, ¿verdad?, el que esté morando en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Por permitirnos, Señor, escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas y por corregir nuestro camino, por tu infinito amor y tu misericordia tan inmensa hacia nosotros, que aún, Señor, en los momentos de tribulación, de angustia y de desierto, tú estás con cada uno de nosotros. Y quizás, Señor, a lo mejor nos hemos equivocado hasta este momento en la elección que habremos hecho,
Pero en esta hora te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo llegues a nuestra vida, a nuestro corazón. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios. Perdóname si he constritado tu Espíritu Santo. En esta hora, Señor, me reconcilio contigo, Espíritu de Dios, y que seas tú el que me ayudes a caminar por la senda antigua, a volver a ese primer amor, a volver a tomar ese ejemplo de la iglesia primitiva para poder orar todos los días, para poder escudriñar tu palabra, para poder amar a mi prójimo, para poder, Señor, seguir adelante y ayudar a los demás. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros, Espíritu de Dios. Y que los milagros y sanidades sigan avanzando en nuestra vida. Que sigan siendo, Señor, esos milagros y sanidades en nuestros corazones. Que cualquiera que sea la dificultad por la que estemos pasando, que cualquiera que sea la prueba, el desierto, sea tu Espíritu Santo el que conforte nuestra vida, nuestra alma y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga.